lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libré, puedo cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libré, puedo cantar, danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libré, puedo correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me puedo gritar. Con grito de júbilo, rey. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, puedo cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libré, puedo danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo gritar, 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 gritar. Puedo gritar, 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 gritar.
Buenas noches, hermanos, que el Señor me los bendiga. Espero que todos estén contentos en su hogar, que estén pasando una bonita noche, una feliz noche. Le pido que si puede sacar sus antenitas y poner mucha atención a lo que vamos a hablar en esta noche. Es algo un poquito diferente. Es la parte 2. No de la preocupación, sino de vivir sin cargas. Pero primero vamos a orar para que el Señor prepare nuestros corazones y podamos enfocarnos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre, en este momento te pido, Padre, que tú bendigas a cada familia, cada hogar y cada persona, Señor, que ha sintonizado, Señor, esta noche este mensaje, Padre. Que tus ángeles, Padre, guerrilleros, empiecen, Señor, a pelear y a proteger, Padre, a cada persona que esté escuchando. Señor, que nada, Señor, se oiga mal, que haya volumen, que todo esté bien, que todo salga bien, Padre, y que cada corazón y cada mente sea tocado por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Como le mencionaba, esta es la parte 2. Son 3 partes. Vivir sin cargas. Lo que no expliqué la semana pasada fue que el Señor me dio 3 cosas, o sea, 3 palabras, de las cuales deberíamos de vivir sin ellas. La semana pasada era la preocupación. Necesitamos aprender a vivir sin la preocupación. Y también me dio 3 cosas que deberíamos de agregar a nuestra vida. Si usted recuerda la semana pasada, si usted estuvo viendo lo que estuvimos hablando, hablamos de la preocupación que es, cómo afecta a nuestro cuerpo, cómo afecta el cerebro y también la solución de cómo no preocuparnos tanto. Y la solución era la parte que el Dios de paz nos da, la paz de Él para poder sobrepasar todas las situaciones. Si no lo vio, está todavía grabado en Facebook y en YouTube. Esta noche toca la segunda palabra, que es las cargas. Deberíamos de vivir sin cargas. Vamos a ir al Salmo 55, 22. Dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Usted puede ver ahí que dice: echa sobre Jehová tu carga. El echar es decisión mía. El echar es una acción que yo tengo que hacer. No dice Él vendrá y me quitará, sino es echar. Y habla ahí de carga. Después vamos a hablar un poquito cuáles son las cargas. Y dice: no dejará para siempre caído al justo. Si alguien está caído, quiere decir que algo lo tumbó o que algo lo aplastó. Y justo, obviamente, tiene que ver con la justificación, que quiere decir que está hablando de un hijo de Dios. Así que echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ok. Tengo un ejemplo de un backpack. Usted sabe las mochilas o backpacks de la escuela, que los jovencitos echan sus libros adentro de los backpacks. Y la mayoría de ellos, cuando llegan a la casa, tienen su backpack, ¿verdad? Llegan con su backpack y la avientan, ¿verdad? La avientan porque es como decir: ya terminé mi día en la escuela y esto está muy pesado, y la ponen por un lado. ¿Verdad que no llegan a la casa y andan caminando con la mochila? No, eso no sucede. Lo pesado de esa mochila tiene que ver dependiendo de qué tantos libros o qué tantas cosas el estudiante o el alumno le echa a ese backpack. Así que todo depende. Todas las mochilas pesan diferente. Y usando la misma ilustración, echa sobre Jehová, es como decir, si su mochila está bien pesada y tiene muchas cargas, dele la mochila pesada
a Jehová, porque el Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga. Ok. Hay diferentes tipos de cargas. Hay cargas literales. Por ejemplo, un animal puede llevar una carga de un lado al otro. O usted puede llevar una carga de un lado a otro. Hay simbólicas, hay cargas simbólicas que expresan responsabilidad o tristeza. Hay problemas donde se sufre, molestia, todo eso tiene que ver con las cargas. Vamos a ir a Éxodo 6:6. Aquí en Éxodo 6:6 hay una conversación entre Dios, Jehová, y Moisés. Dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel, que son los judíos, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ok, lo que me llamó la atención de este versículo es que habla de te sacaré debajo. Quiere decir que hay cargas que lo van a tener a uno abajo, tirado, aplastado. Sacaré debajo de las tareas pesadas, dice, de Egipto, y libraré de su servidumbre. Y en el 7 repite lo mismo. El pueblo de Israel o los judíos tenían una carga física y espiritual al mismo tiempo. El faraón o el rey de esa cultura se creía que era un dios. Él tenía que ser adorado, él tenía que ser obedecido porque él era un dios. Y tenía el pueblo de Dios en esclavitud literal. Ellos se habían multiplicado, habían estado ahí. Si usted recuerda que José, cuando era el segundo al faraón, llamó a su familia, estuvieron ahí, vivieron ahí, se multiplicaron tanto, que este faraón no conocía ni a José ni a su familia ni por qué había tanta gente ahí. Los hicieron esclavos porque tenían miedo de que iba a haber guerra y iban a quitarle, ¿verdad?, el reinado al faraón. Y el pueblo judío no podía adorar a su Dios porque eran esclavos de faraón. Como esclavos, dicen los versículos que leímos, que estaban debajo, ¿verdad? Ya hablamos de eso, aplastados por el peso. Y servidumbre y tareas físicas por la esclavitud. Físicamente, emocionalmente, esclavos. En el Antiguo Testamento, si usted recuerda, cuando hay una historia o hay algo que acontece, es una sombra o un tipo de algo que va a venir en el futuro. En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es después de que, cuando nace Cristo, de ahí en adelante ya es el Nuevo Testamento. El faraón en ese tiempo era como el príncipe del mundo, ¿no? Y si vamos a Efesios 2, vamos a leer algo espiritual que tiene que ver con esta historia. Así que vamos a Efesios 2. Dice: y Él os dio vida, Dios, ¿verdad?, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí muertos es separados de Dios. Y el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya después el 4, no vamos a ir ahí, pero habla de que Dios nos amó, era rico en misericordia y habla de eso, ¿no? Pero vamos a enfocarnos aquí en la corriente de este mundo. No está hablando del planeta, sino está hablando de un sistema que hay en este mundo, un sistema que el enemigo usa
que Él es el príncipe del aire de aquí donde vivimos todos nosotros. El sistema es en contra de Dios, es un sistema anticristo, ¿no? En contra de Cristo. Es un sistema bien organizado por Satanás y sus espíritus inmundos. Recuerde que son ángeles caídos que ahora son demonios. Y si vemos, Faraón es como un tipo de Satanás en lo que leímos. Y nosotros éramos esclavos en ese tiempo, éramos hijos de desobediencia porque por nuestra propia voluntad nosotros no pertenecíamos a Dios porque no teníamos una relación con Dios. Entonces estábamos bajo el sistema en aquel tiempo del enemigo. Y vivíamos con cargas espirituales porque estábamos separados de Dios, donde dice muertos, por el pecado. El pecado nos separa de Dios. También hay otro tipo de cargas que son tradiciones opresivas. No vamos a ir a Juan, pero en Juan 18:31 habla de esto. Porque cuando Jesús andaba caminando, habían hombres religiosos, fariseos, que pensaban que ellos tenían la verdad. Pero ellos oprimían al pueblo judío con reglas extras que ni siquiera estaban en la ley. Y eran cosas que eran opresivas para la gente. Jesús no era duro, ni opresivo, ni ofensivo. Si usted conoce a una persona que es así un poquito religiosa, va a ser dura, opresiva y va a ser ofensiva. Jesús era bondadoso. Los que llegaban a Él recibían buen trato. No recibían regaños, no recibían, regaños, ¿no? Y recibían de parte de Jesús amor y comprensión. Aún el traidor, que era parte de los discípulos, que era parte del grupo íntimo de Cristo, ¿verdad? Judas, que Jesús sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero aún a este hombre que lo iba a traicionar, fue tratado bien por Jesús. El pecado fatiga a las personas. Un pecado no confesado, que está escondido, va a pesar. Va a pesar en nuestro corazón, va a pesar aún en nuestro cuerpo. Vamos a sentir algo en nuestro cuerpo. Yo estaba platicando con una persona que se sentía como triste, como sin ganas de leer la palabra. Y salió que había pecado X. Entonces, cuando oré, sentí que había una pesadez en los hombros y en el cuello. Y ahorita vamos a llegar a lo que voy, ¿verdad? Pero esa pesadez tenía que ver con algo espiritual. Porque cuando hay un pecado hay una puerta abierta y los espíritus inmundos saben que tienen permiso para molestarnos. Después de terminar de orar, la persona me dice: no siento nada, se me quitó todo lo que yo sentía en mi espalda. Sentía como que tenía algo pesado, literalmente. Y eso fue bonito porque fue una confirmación de lo que yo iba a hablar. Vamos a ir a Proverbios 16:2. Proverbios dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Lo voy a leer una vez más. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Ignoramos que estamos pecando. Sentimos que no estamos haciendo algo bien, pero pensamos que estamos en lo bien. Y la última parte dice: pero Jehová pesa los espíritus. ¿Cuáles son los espíritus? Los espíritus son todo lo sobrenatural, el espíritu de Dios. Hay espíritus que son ángeles, hay espíritus que son
demonios. Nosotros como personas tenemos espíritu. Y ahí dice que Jehová pesa todos los espíritus. Quiere decir que hay un peso. Quiere decir que hay una balanza, ¿verdad? Para poder pesar. En el Antiguo Testamento le voy a hablar de un hombre que tenía 2 hijos. Él era sacerdote y era juez de los judíos. Sacerdote queriendo decir que cuando traían las ofrendas, cuando traían los sacrificios de animales y todo eso, él estaba encargado de eso, él y sus hijos. Dice que en este tiempo hubo una pelea de los filisteos, una guerra. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y dice que Israel, o el pueblo de Dios, salió huyendo delante de los filisteos. Esas son malas noticias. Después dice que hubo una gran mortandad. Mataron a muchos judíos. Y después dice que murieron los 2 hijos de este hombre. Se llamaban Ofni y Finés. Estos 2 hijos no agradaban a Dios, porque en la posición que ellos estaban, hacían cosas que no debían. Y el papá sabía. Después dice que después de que mataron a los 2 hijos de este hombre, el arca de Dios fue tomada por los enemigos. Eso sí era lo peor de lo peor. Porque cuando el enemigo se llevaba el arca de Dios, estaba llevando la gloria de Dios, estaba llevando el lugar donde habitaba Dios en ese tiempo, porque todavía no había un lugar. Recuerde que Salomón todavía no había hecho se me fue. Todavía no había hecho el lugar donde Dios iba a habitar. Entonces, en el arca de Dios, que era portable, que se movía, se lo había llevado el enemigo, los filisteos. Entonces dice que este sacerdote era viejo y ciego. Me llama la atención que era ciego. Ciego que literalmente no veía físicamente, pero recuerde que todas las historias son una sombra de lo que viene. Entonces, si nosotros estamos ciegos a ciertas cargas, a ciertos pecados, a ciertas cosas que son pesadas para nosotros, no lo vamos a ver. Dice que esperaba el arca de Dios este hombre, y un mensajero llega en 1 Samuel 4:18, vamos a ir ahí. 1 Samuel 4:18 dice: y aconteció que cuando él, el mensajero, hizo mención del arca de Dios, Elí, así se llamaba el hombre, cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Quiero que vea la palabra pesado. No quiere decir que era gordo. Recuerde que todo es un tipo. Elí estaba pesado porque cargaba pecado y cargaba espíritus. Vamos a Daniel 5:27. Daniel 5:27 dice: Daniel 5:27 dice: Tequel, que es algo que fue escrito por la mano de Dios, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ok, esta es otra historia, pero aquí habla de lo mismo. Vamos a ver que Dios tiene una balanza. Y algunos de nosotros estamos cargados con algo físico. Algunos de nosotros estamos bajo el sistema de este mundo, porque no tenemos una relación con Jesucristo. Entonces estamos bajo ese sistema de servidumbre al enemigo. Y esas tareas pesadas que el enemigo pone son pesadas. Algunos estamos un poco ciegos, como el sacerdote Elí.
que no vemos la carga espiritual que llevamos y estamos pesados. Vamos a ir a Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera. Esta vida es una vida corta. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, yo recuerdo cuando estaba joven y el tiempo sigue corriendo. Esta es una vida corta y habla de una carrera. Todos estamos en una carrera, pero dice que necesitamos despojarnos de todo peso. Si yo estoy en una carrera y llevo esa mochila pesada y estoy tratando de correr con la mochila pesada, no voy a poder correr mucho, me voy a cansar y me voy a enfadar. Ya no voy a querer correr. Algunos corremos con mochilas pesadas, algunos aún estamos corriendo con boliche, pelota de boliche pesada. La persona que va corriendo lleva lo mínimo para poder estar livianito, para poder correr. Si usted me está escuchando, no es coincidencia. Hoy es el día de analizar. Si estoy viviendo en pecado y sé que estoy viviendo en pecado, necesito deshacerme de esos pecados que me están haciendo pesado. El pecado puede ser algo que hago que no debo de hacer, o puede ser algo que debo de hacer y no lo hago. Muchas veces se declaran días de oración y días de ayuno y días de diferentes cosas. Me gustaría sugerirle algo. Declare un momento de poder humillarse con el Señor. Poner a un lado el orgullo, poner a un lado el fastidio, poner a un lado la distracción, poner a un lado lo que nos han dicho, la autosuficiencia, poner todo eso a un lado y pedirle perdón a Dios. La única manera que esas cargas se van a ir de nuestra vida es dándoselas a Dios, es dándole el pecado, es arrepentirme y decirle, Señor, perdóname. Porque todos pecamos. Es mentira que hay personas que no pecan, que son súper espiritual. Eso es mentira. Todos pecamos, o en pensamiento, o algo que decimos, o como tratamos a alguien, o como nos tratamos aún a nosotros mismos, porque está baja la autoestima, diferentes cosas. Todos fallamos, todos pecamos. Pero lo importante aquí es recibir el perdón de Dios, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, para que así Él pueda llevarse la carga, esa carga que nos pesa. Corramos, tenemos que correr, no se canse de correr, necesitamos terminar esta carrera. Cuando lleguemos al último es cuando vamos a estar en la presencia del Señor. Para mí el tiempo es corto. Los tiempos son feos, los tiempos son malos. La palabra dice que necesitamos redimir el tiempo. No nos queda mucho tiempo. Hay muchos cambios, vienen muchos cambios. Yo he estado viendo artículos de cosas que vienen, muchos cambios. Necesitamos estar bien con el Señor para poder desechar toda preocupación y toda carga y podamos terminar la carrera y echar sobre Jehová toda carga para que Él me saque adelante.
La semana que entra voy a estar hablando sobre la culpabilidad. Que el Señor me los bendiga. Que por favor cada uno de ustedes analice cómo está con el Señor, cómo está su vida espiritual. Que no estemos ciegos como el sacerdote Elí, que no estemos faltos como en la otra historia del otro rey, y que no estemos esclavos como el pueblo de Israel al faraón. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los cuide, y con el favor de Dios estaremos transmitiendo una vez más la semana que entra. El Señor me los bendiga. Por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al Maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe que te veré a ti. Tengo fe que encontraré tu reino aquí. Tengo la certeza que se cumplirá. Por la fe voy mirando lo que no se ve. Creeré, cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti. Siguiendo al invisible yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré, tomando las promesas que tú me darás. Por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al Maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe que te veré a ti.
Tengo fe, encontraré tu reino aquí. Tengo la certeza que se cumplirá. Por la fe voy mirando lo que no se ve. Creeré, cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti. Por la fe voy mirando lo que no se ve. Creeré, cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti. Viendo al invisible yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré, tomando las promesas que tú me darás. Por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe,